Señor nos diera más de lo que tenemos, realmente lo seguiríamos. Hay testimonios en la Biblia de que Jesús llamaba a ciertas personas que a veces lo siguieran, pero estaban muy ocupados, tenían algunos quehaceres, tenían riquezas que atender. Y yo me pregunto si sería igual para nosotros, que a veces Dios nos llama y nos pide más y nosotros estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas en mente, muchas distracciones. Yo no sé cuántos de nosotros quisiéramos seguir a Jesús si se nos quitara el velo y pudiéramos ver en el futuro lo que nos va a tocar sufrir por el Señor. Cuando nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta de cuán torcido está el mensaje del Evangelio, y aún nosotros mismos, de que pensamos del Evangelio de una forma tan distinta a lo que realmente es. Cuando Jesús llamó a Pablo, le mostró a Ananías, probablemente una de las primeras personas a las que le mostró, y le dijo cuánto era necesario que Pablo sufriera por causa del Evangelio, por causa del Señor. Le dijo, es necesario que él padezca por causa del Evangelio, porque este es un instrumento que yo he escogido. Y asimismo, a nosotros dice la palabra también en Primera de Pedro, lo vimos hace algunas semanas, que es un llamado para cada uno de nosotros que podamos sufrir, que podamos padecer. Se nos ha dado no solo el que creamos en Cristo, sino el que suframos por el Evangelio. Indudablemente nosotros, los seres humanos, tenemos una relación muy difícil con el sufrimiento. No creemos que vaya a ser parte de nuestra vida, o sencillamente no queremos que sea parte de nuestra vida en el futuro. No nos gusta sufrir. Y nosotros nos enfocamos muchas veces en las historias bíblicas que nos parecen de victoria, como por ejemplo el caso de Daniel, cuando fue salvado en el foso de los leones. Vemos el caso de sus amigos cuando fueron salvados también del fuego. Pero se nos olvida muchas veces que ese no es el estándar. Ellos fueron la excepción. El estándar o lo normal son los que murieron, porque así como Daniel fue salvado, miles de cristianos fueron muertos en el foso o en el Coliseo Romano cuando se los arrojaron a la fiera. Entonces el normal, el estándar es que suframos y muramos por el Evangelio. Ese es el estándar. Cuando se nos concede la salvación, muy bien, gracias a Dios que se nos concedió eso, que se les concedió a Daniel, pero no es lo normal. Bueno, ¿por qué no nos gusta sufrir? Bueno, ya hay razones biológicas, hay razones emocionales. Por ejemplo, si yo me doy un golpe, el sufrimiento o el dolor es causa de esa alerta de peligro que donde yo no quiero sufrir, porque hay un peligro inminente que me va a atacar, algo que me va a suceder. También el sufrimiento nos recuerda que nosotros no tenemos el control. ¿Por qué yo sufro? Bueno, porque no puedo hacer nada en esa situación. Si yo pudiera hacer algo, no sufriría lo que estoy sufriendo, no me estaría pasando lo que me está pasando. Pero el sufrimiento me recuerda que no tengo el control, que dependo de algo, de alguien más. Nosotros estamos diseñados no para sufrir, fuimos diseñados para vivir en un mundo perfecto, pero que por el pecado nos toca sufrir. Nosotros buscamos el placer, satisfacer nuestros deseos inmediatos, nuestra comodidad. Nosotros asociamos el sufrimiento con fracaso. Bueno, cuando yo sufro es porque soy un fracasado, porque no puedo cambiar esta situación. Y bíblicamente el sufrimiento expone realmente quiénes somos. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, de sufrimiento y de dolor, se muestra quiénes somos, en qué creemos, en qué confiamos. Jesús escogió el camino del sufrimiento, muy distinto a lo que nosotros haríamos. Si nosotros llegáramos a una intersección y nos dijeran, bueno, en este camino vamos a sufrir y en este camino no vamos a sufrir, ¿qué haríamos? Yo sé que la mayoría aquí tal vez escogería lo que escogió Jesús, ¿no? El sufrimiento, tal vez no. Pero Jesús, sin duda alguna, escogió el camino del sufrimiento. Dice la palabra que, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y que era un varón experimentado en quebranto, dice la palabra en Isaías. Yo quiero que nosotros oremos para entrar al pasaje que vamos a estar estudiando hoy en Primera de Pedro,
para que Dios nos dirija. Señor y Dios bendito Padre Celestial, delante de ti, Señor, nos ponemos en esta mañana. Señor, ponemos la predicación en tus manos, te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, al corazón y a la necesidad de cada persona aquí presente. Señor, tú conoces muy bien nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, nuestras necesidades, las ponemos en tus manos, te pedimos que tú nos hables y que tú reconfortes nuestros corazones. Gracias por este tiempo y gracias porque tu palabra nos consuela en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que estemos leyendo la palabra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, que es donde vamos a empezar a estudiar hoy hasta el versículo 5. Siguiendo el estudio que estamos haciendo como iglesia, quien sigue las pisadas del Maestro, es de lo que se trata la primera carta de Pedro que estamos estudiando. Y la palabra dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. La primera verdad que podemos encontrar aquí, o la primera recomendación que nos hace el pasaje, es que nos armemos del pensamiento de Cristo. En el versículo 1 dice que nos armemos del pensamiento de Cristo. ¿Cuál es el pensamiento que Cristo tenía en mente? Bueno, es sencillamente sufrimiento temporal por gloria eterna, sufrimiento por recompensa. Es una actividad consciente, a propósito, intencional. Y la palabra aquí armarse tiene que ver con equiparse, con tomar yo algo que no me pertenece, que está fuera de mí, yo lo tomo para mí como un arma, como algo que yo voy a usar con un propósito. Es tomar un pensamiento que no es mío, pero que yo me lo apropio para yo obrar en base a ello. Dice la palabra que Jesús sufrió en la carne, no fue un sufrimiento simbólico, sino un sufrimiento que lo vivió él mismo en su carne. Dice la palabra en Isaías 53 que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, que fue molido. Aquí la palabra molido es desmenuzado, que su carne fue golpeada, machacada, que en su ser, en su humanidad, él sufrió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. En Mateo 27 se describe cada uno de los azotes, las burlas, el sufrimiento que padeció Jesús en la carne. No solo sufrió en la carne, sino que sufrió por otros, no sufrió por él mismo. Dice la palabra en 1 Pedro 3:18 que sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, dice según de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice la palabra que, ¿por qué Cristo sufrió estas cosas? Bueno, porque ¿cuál fue la recompensa? Que terminó con el pecado. Dice la palabra que Dios en él reconcilió consigo todas las cosas, reconcilió al ser humano que estaba perdido, que estaba sin Dios, que estaba alejado de Dios, lo reconcilió en Cristo por el sufrimiento de él. Y para destruir por medio de esta obra de Cristo el poder y el reinado del pecado sobre nuestras vidas. Nosotros estábamos entregados al pecado, no teníamos la capacidad en nosotros mismos de no pecar, sino que vivíamos entregados al pecado, le pertenecíamos al pecado, era nuestro amo, nuestro Señor. Pero Cristo dice la palabra en el versículo 1 que terminó con el pecado, es decir, con el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Nosotros, hermanos, como cristianos, hemos creído la idea de que nosotros podemos estar en este mundo, ser cristianos y no sufrir. Nosotros queremos vivir de esa manera. Queremos vivir, estamos en este mundo siendo cristianos, pero no sufrir. Queremos que el mundo nos trate bien, que el mundo nos trate con respeto, que el mundo estemos aquí codo a codo con el mundo. Pero el sufrimiento es una muestra de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Si un cristiano no sufre, es una muestra de que está muy cómodo en el mundo, de que el mundo está muy cómodo con él y de que tal vez ni siquiera sea cristiano.
Dice la palabra que nosotros cuando sufrimos injustamente es lo que Dios busca en nosotros, es lo que a Dios le agrada. Dice en 1 Pedro 1, 5, 7 que es necesario que por ahora seamos probados para que nuestra fe sea hallada en alabanza. Es necesario que antes de la corona venga la cruz. Es necesario que nosotros tomemos el pensamiento que tuvo Cristo y estar preparados y dispuestos a sufrir con la plena seguridad de que hay una recompensa. Yo a veces conversando con Jocelyn, le digo, Bertale, ¿será que uno va a tener ciertas recompensas por cosas que parecen tonterías, pero que al final son cosas que hacemos, no por la justicia? Y siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que él hace todas las marranuncias que se le atraviesan, todas las cosas que no debe hacer uno, pero que se le atraviesan y él las hace. Y a veces ellos están tan bien. El malvado le va bien, está bien, pareciera que no tiene problemas, que está tranquilo. ¿Será que nosotros vamos a tener recompensa por cuando nosotros frenamos y decimos, no voy a hacer esto, porque no debería? Hermano, es necesario que tomemos la cruz para seguir a Jesús. ¿Qué es esa cruz? ¿Qué representa la cruz? Esa cruz que tú estás tomando es la cruz donde tú te vas a crucificar a ti mismo. Esa cruz que tú tomas es necesario, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, es para crucificarte a ti mismo. Es decir, sacrificar, mi ira, mi deseo de venganza cuando yo quiero hacer algo, que despagarme lo que me hicieron, pero no lo hago. Ahí estás tomando tu cruz. Es cuando de repente con una mentira, diciendo una mentira, yo me salgo de lo que quiero salvar en el trabajo o en cualquier parte, pero no lo digo. Eso es tomar mi cruz. Y lo hacemos con la convicción de que va a haber una recompensa. Tarde o temprano va a haber una recompensa. Hermanos, el sufrimiento es usado por Dios para moldear nuestro carácter. Dice la palabra que por lo que Cristo padeció, aprendió obediencia. Imagínense ustedes esto: el creador del universo entra a un cuerpo de humano para someterse al sufrimiento. Para someterse al sufrimiento y aprender obediencia. Qué increíble, ¿no? Y nosotros nos gusta decir, no, pero es que si Él me la hace, yo soy así. Yo recuerdo que a mí, cuando yo entré a trabajar hace como 10 años, mi primer jefe me llamaba a mí el pollino. Y bueno, al final me quedé así en la empresa, me decían el pollino. Porque él decía que todas las decisiones que él me daba, que a mí no me gustaban, yo rebuznaba y le peleaba y no voy a hacer esto, y no quiero. Y estamos acostumbrados a vivir la vida a que lo demás tiene que torcerse a lo que yo quiero, a lo que me es cómodo a mí. Y nos cuesta. Y el Señor usa un martillo y usa un cincel para tratar de moldearnos con el sufrimiento. Pero estamos realmente siempre a sufrir. ¿Cuál es el propósito entonces de armarme yo de este pensamiento que tuvo Cristo, que es sufrir ahora, pero con una recompensa en el futuro? Dice la palabra en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que queda, es decir, mirando siempre hacia adelante. El tiempo que me queda, yo no sé si es un día, si es un año, si son 10 años, no sé, pero el tiempo que yo miro hacia adelante, no vivirlo más en la carne. ¿Qué es la carne? La carne se refiere a cuando es un estilo de vida gobernado por mis pasiones, por mis deseos, por mi ego, cuando yo soy mi propio rey, cuando yo soy el que pongo mis reglas, cuando yo digo lo que yo quiero para mí y para mi entorno. Es cuando en la práctica, para mí lo más importante es lo terrenal, es lo que queda aquí, lo material, lo que no trasciende, lo que cuando morimos queda aquí. Es cuando mis deseos y mi satisfacción son más importantes que cualquier otra cosa, incluso que los principios bíblicos. Es una vida principalmente gobernada por el deseo sexual desordenado, por el ego y por la vanidad. Dice la palabra en Mateo 6:41 que mi carne es débil, es incapaz, que es enferma. Dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Aquí la palabra débil es enferma, es incapaz, está podrida. No hay nada bueno que salga de mi carne. El que piensa en las cosas de la carne, dice Romanos 8, es de la carne, pero el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Quien vive según la carne no puede agradar a Dios, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Dice asimismo que estos deseos de la carne, que yo tengo, que tú tienes, que todos tenemos, que son conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, conforme al deseo, a los deseos de cada quien. Esta palabra que se usa aquí es un deseo intenso, la palabra es para concupiscencia. Bueno, Jesús la dijo cuando puede referirse para un deseo bueno como para un deseo malo. Jesús le dijo a los discípulos: tengo un deseo intenso de comer con ustedes la Pascua, y él sabía que iba a ser crucificado. También lo dijo Pablo cuando le dice a los filipenses: estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger, tengo un deseo profundo de irme de aquí, de evitar estos sufrimientos, de irme con Cristo, pero yo sé que aquí voy a ser más útil. Tenía un deseo intenso, pero la palabra aquí lo que nos quiere decir es que este es un deseo extremo y desordenado que tiene nuestro cuerpo por hacer lo malo. Estas son las concupiscencias, en nuestra naturaleza pecaminosa de la que se habla en Romanos. Que Pablo decía: bueno, quiero hacer lo bueno, pero no puedo porque hay una ley que está en mí que me lleva a hacer lo malo. Esos son mis deseos pecaminosos que van en contra de la obediencia a Dios. En 1 de Juan se nos habla de dos categorías generales de deseos que influyen en nosotros. Son expresados como los deseos de la carne, también los podemos ver en Gálatas como las obras de la carne, y que tienen un enfoque en la búsqueda de placer inmediato. Cuando yo quiero satisfacer lo que yo quiero, mi cuerpo, en este momento, tiene que ver con deseos sexuales pecaminosos, tiene que ver con iras, con celos. Y también se nos hablan de los deseos que tienen un enfoque con una atracción pecaminosa hacia lo material, envidias, codicias, etc. Hermanos, el problema no es enojarse. El problema es cuando yo pierdo el control en medio del enojo, cuando yo le doy rienda suelta a esos deseos desordenados que no tienen cabida a la obediencia a Dios. Dice la palabra que yo no debo andar conforme a la carne y a sus concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Seguramente cada uno de nosotros aquí tenemos áreas de nuestra vida donde necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos dirija. Tenemos oraciones específicas donde le pedimos a Dios que nos muestre qué hacer. Bueno, ¿será que me debo ir? ¿Me debo quedar? ¿Me debo mudar de trabajo? ¿No me debo mudar de trabajo? ¿Debo tomar este tratamiento? ¿No debo tomar este tratamiento? Cada uno de nosotros tenemos áreas específicas, motivos de oración donde queremos que Dios nos revele su voluntad. Y si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? La mayoría probablemente me responda: no sé. No sé qué es lo que Dios quiere. No sé qué va a querer en un futuro para mí. No sé hacia dónde me va llevando el Señor. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Pero dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es clara y es muy específica para nosotros, y dice que es vuestra santificación. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es la santificación. Las respuestas que nosotros estamos buscando de Dios para caminar en su voluntad y saber si debemos tomar ese trabajo o no, casarnos con esa persona o no, tomar ese tratamiento o no, dice que están en caminar en santidad. Las respuestas de Dios van a llegar a nuestra vida cuando nosotros caminamos en santidad, cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera. No es posible que Dios nos hable cuando en nuestra vida el ruido del pecado es mayor que la santidad que debemos tener. Cuando nosotros no caminamos en santidad, lo que le estamos diciendo a Dios es que los principios de Él no son importantes, que sus principios no son importantes, que es más importante nuestros deseos, nuestra carne, nuestra satisfacción, nuestros compromisos, lo que nosotros creemos que es lo que debería hacerse. Los principios de Dios, hermanos, son la guía, son el camino. Cuando le pidas a Dios conocer su voluntad para un área de tu vida, pregúntate a ti mismo si tú estás caminando en esos principios. Los principios son los que te van a llevar a la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú caminas en los principios de Dios, de esa manera tú estás caminando hacia la voluntad de Dios para tu vida. Hay dos ilustraciones en la Biblia, dos personajes que tienen que ver con
el caminar en la carne y caminar en el espíritu. A Saúl, el primer rey de Israel, a él se le dijo que atacara a los amalecitas y que eliminara todo. Que eliminara todo, vacas, ovejas, niños, que eliminara todo. Cuando llega Samuel y escucha el bramido de las vacas, dice: ¿qué es esto que yo escucho? Bueno, porque es que, ¿cómo vamos a matar esas vaquitas? Si yo las traje aquí para sacrificio. O sea que la obediencia, al principio la obediencia no era tan importante como lo que yo creo que debe ser importante. Y dejó vivo al rey y bueno, ya la mayoría conoce la historia. Y por el otro lado tenemos a David, que tuvo la oportunidad, ya estando ungido, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, cuando Saúl le estaba haciendo sus necesidades, y nadie iba a saber, no iba a suceder nada con David, pero él sencillamente antepuso el principio a sus necesidades. Caminar en la voluntad de Dios es cuando yo antepongo los principios bíblicos a mis necesidades, a mis deseos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, debes tomar ese trabajo, que estás anteponiendo el principio bíblico antes que tu beneficio. Hermano, el pasaje nos está diciendo que mi vida ya no sea más caracterizada por el pecado de aquí en adelante. No está diciendo lo que ya hiciste. Está diciendo de aquí en adelante que tu vida no esté caracterizada por una vida carnal, por una vida dominada por tus deseos, por una vida dominada por tu concupiscencia, por tu ego, por tu ira, por tu celo, por tus deseos sensuales. Que de aquí en adelante tu vida esté dominada por el caminar según los principios de Dios, que esa es la voluntad de Dios. Hermano, cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cómo yo voy a sufrir hoy? ¿Cómo yo sufro hoy por el Señor? Hoy me voy a enfrentar al mundo por el Señor. Hoy yo voy a aguantar. Hoy yo voy a soportar. Es eso. Yo a veces me levanto en la mañana y a los 5 minutos es como si fuera una computadora y ya tengo 7 programas encendidos ya. Ya tengo 7 ideas distintas en la cabeza de qué hacer. Y si muevo esto para acá, y si me llaman de allá, y si lo hago así, y voy. Y ya yo me desperté en la carne. Ya yo me desperté buscando qué hacer fuera de allá del principio y de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿dónde está nuestro afán? Hay cosas pequeñitas que nosotros hacemos día a día que de repente nos parecen pecaminosas, pero que de a poquito nos van arrastrando a nosotros en nuestro orgullo, en nuestra propia independencia de la voluntad de Dios, en nuestro ego, en mis planes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos realmente rendido al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no vivo yo, ya no voy a vivir yo para mí? A mí me ha costado decirle: Señor, te entrego esto, te entrego mi vida. Ya no quiero vivir yo para mí, para mis deseos, para mis metas. A veces estoy tan metido en mis metas, en mis propósitos, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero lograr. ¿Para cuántos de nosotros aún la comodidad se ha vuelto un deseo que parece que no es tan malo, que no es tan problemático? Dice la palabra que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y que nuestras armas no son carnales. ¿Por qué? Dice la palabra en 2 Corintios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, el pecado tiene argumentos válidos. El pecado tiene argumentos válidos. El pecado te dice: chico, mira cómo te trata ese jefe. ¿Qué se pensará? ¿Qué se pensará él? Pues tenés que defenderte. No te dejes, porque si no te va a pisotear. Eso es lo que dice el pecado. Y argumentos que te ponen a pensar y decir: él tiene razón.
tienes razón, no me puedes estar tratando así. Ven, mira cómo te habló el esposo tuyo. No te puedo hablar así, está pasado. El pecado tiene argumentos. El pecado tiene argumentos, pero dice la palabra que yo debo tomar esos argumentos y ¿qué? Derribarlos y llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Nosotros a veces somos al revés. El pecado y con sus argumentos nos llevan cautivos a nosotros y nos llevan amarrados. Hermano, todos esos argumentos que el pecado usa nos llevan a una vida de falsedad, nos conducen a la falsedad. Es difícil hoy en día saber qué es real y qué no. Uno ve las noticias, uno ve el estilo de vida de las demás personas, uno sabe qué es real y qué no es real. Uno no sabe qué es real y qué no es real. ¿A dónde estás poniendo, hermano, tus pensamientos? ¿Cuáles argumentos te estás creyendo? ¿Cuáles argumentos te estás creyendo? En el versículo 3, y vamos a ver el tercer punto, dice, 1 de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermano, cuando yo me armo del pensamiento de Cristo, hoy yo voy a sufrir. Cuando yo tomo ese pensamiento para mí, digo, hoy yo voy a sufrir por la justicia, hoy yo voy a sufrir por la verdad, hoy yo voy a poner mi carne de último, no de primero, a tomar decisiones. Hermano, yo tengo la capacidad de detener el pecado en nuestra vida. Yo tengo la capacidad de decirle al pecado, hasta aquí. Baste ya el tiempo. Baste ya el tiempo, dice, no hacer más lo que les agrada, es decir, ya basta. No hay condenación por lo que hicimos. No hay condenación por lo que hicimos, pero ya basta. Es una frase que nos invita a nosotros a avanzar, a movernos hacia adelante. Ya basta. Y aquí se nos da una serie de pasajes, una serie de pecados, y quiero que vamos un poco a cada uno de ellos para que nosotros entendamos por dónde empieza la carne a atraernos a nosotros. Habla aquí de andando en qué, en lascivias, tiene que ver con un libertinaje, con un relajamiento moral, con indecencia, con desvergüenza, con ausencia de freno. Hermano, en el mundo actual, en el entretenimiento especialmente, hoy en día es una máquina de libertinaje, especialmente para los hombres, las redes sociales. Yo me he puesto a pensar, hace unos años uno veía un juego, de lo que sea, un canal deportivo, y eran puros hombres. Siempre eran puros hombres comentando, llevando ahí adelante el juego. Hoy en día ponen varias mujeres. Y todo se ha vuelto un tema de atracción, de despertar en el hombre esa sensualidad que no corresponde a la obediencia a Cristo. Hoy en día vivimos con una atracción en nuestros ojos todo el tiempo, un ataque constante al hombre, a la cabeza, a que el hombre resbale. Hermano, la lascivia, ese relajamiento moral, esa ausencia de freno que el mundo actual nos quiere meter hoy, era uno de los principales pecados en la iglesia de Corinto. Era una iglesia carnal. Era una iglesia que estaba abocada al pecado sensual, donde era normal para ellos. Pablo incluso lo condena en 2 Corintios 12. Le dice, bueno, cuando yo vaya allá, quiero que den cuenta, a ver cómo es este relajamiento que cargan aquí. Hermano, el pecado sensual
es uno de los pecados más peligrosos porque es lo que erosiona la conciencia. Hermano, el pecado sensual te va quitando la sensibilidad. Bueno, ya el pecado ya no me cae tan mal. Ya puedo vivir con mis compañeros que dicen aquí palabrotas y esa sensualidad va erosionando esa barrera que nosotros debemos tener. El pecado sensual nos va destruyendo, nos va quitando la protección. Dice concupiscencia, que vimos que era ese deseo desordenado. Habla de embriagueces, también habla el pasaje, y la palabra dice que no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, hay derrochamiento. En la embriaguez hay derrochamiento. Antes se lleno del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien tenga el control de nuestra vida. Hoy se habla mucho de la llenura del Espíritu Santo en las iglesias y se quiere vender como esa actividad donde la persona se cae al suelo, donde brincan y donde mientras más exaltación haya, la persona está más llena del Espíritu Santo. Pero según la Biblia, alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que está controlado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Que podemos estar controlados por el vino o podemos estar controlados por el Espíritu Santo. Hermano, cuando yo estoy controlado por el vino, yo no aprovecho, yo ando por la vida como adormecido, como atontado. Yo no aprovecho el tiempo con mi familia, yo no aprovecho los recursos que tengo. Dice asimismo que habla de orgía, y aquí la idea de orgía es desenfreno. Esa que acompaña y es consecuencia de la misma embriaguez. En ese entonces se hacían fiestas, donde no era una fiesta solamente para ir a compartir, sino una fiesta que se aprovechaba y se embriagaban, se comían a lo loco y terminaban en orgías, en desenfrenos morales. Habla también de disipación, que tiene que ver con banquetes, viene de la misma idea. Es ese sentido de entregarme yo a perder la conciencia en la borrachera, en yo no ser quien yo debo ser. Estas tres últimas ideas denotan la importancia de mantener, hermanos, al Espíritu Santo bajo control de mi vida, de mantenernos alertas a la tentación. ¿Cómo es posible que yo me mantenga alerta a la tentación bajo yo una borrachera? Bajo yo entregar mi conciencia, mi estado de alerta, entregarlo yo al vino. Habla de guardarnos nosotros mismos del pecado. Hermano, embriagarse es como quitarle la cerca a las ovejas. Es como si yo abriera la bóveda del banco y la dejo abierta y me voy. Eso es básicamente emborracharse. Es cuando yo no tengo control y cuidado de lo que va a pasar. Cuando yo no me puedo proteger ni a mí mismo. Dice la palabra, también habla aquí de abominables idolatrías. Y es una ilegal adoración o exaltación de algo que no es Dios. Es cualquier cosa que me haga violar el principio bíblico. Hermano, cualquier cosa que tú hagas para violar el principio bíblico, con tal de defender eso, con tal de mantener eso, con tal de guardar eso, eso es idolatría. ¿Cuáles son tus ídolos, hermano? ¿Por cuáles cosas tú estás violando el principio de santidad? ¿Por cuáles cosas tú estás violando el principio bíblico de obediencia? ¿Por cuáles cosas tú mientes? ¿Por cuáles cosas tú tratas de manera deshonesta a otra persona? Nosotros los latinos somos expertos en buscarle la vuelta a la cosa. Somos expertos en escabullirnos, en buscar la manera, esa es la viveza criolla que llaman. ¿Por cuáles cosas tú estás usando esa viveza? ¿Por cuáles cosas tú estás diciendo, bueno, yo me salto aquí la Biblia, de repente Dios no se da cuenta? ¿Cuáles son esas cosas, hermano, que son un ídolo para ti? ¿Cuáles cosas tú estás dejando por el Señor? ¿Cuáles cosas tú dices, no, yo voy a sacrificar esto? Yo puede que me boten del trabajo, pero yo voy a hacer esto, porque esto es lo que corresponde. El ego, muchas veces. Hermano, dice la palabra
seguimos en el pasaje, a esto les parece cosa extraña, es decir, a las personas del mundo, las gentiles, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando nosotros empezamos a vivir según este principio de no me complazco yo, sino que vivo para obedecer al Señor, para sufrir por el Señor, para sufrir por lo que es justo, seguramente va a haber confrontación y va a haber rechazo. No pertenecemos a este mundo. Nosotros queremos estar cómodos en este mundo, hacemos planes en este mundo, queremos mirar al futuro en este mundo, pero no nos acostumbramos que como cristianos no pertenecemos a este mundo. Siempre hay confrontación, hay rechazo. Y yo me acuerdo que nosotros como familia lo vivimos mucho, y yo en la escuela, porque era el único evangélico en la escuela. Yo nací igual cristiano y siempre fui evangélico, y en la escuela siempre era como que el rechazado, y a veces hacían actos religiosos en la escuela y yo siempre estaba excluido. Mis amigos siempre eran el que estaba como a un lado porque yo era el cristiano evangélico. Igualmente con mi familia, mi familia paterna, ninguno son cristianos, entonces siempre íbamos a reuniones, a cualquier cosa, y nosotros siempre estábamos de alguna manera excluidos. Ellos decían palabras, nosotros no las decíamos, y siempre hay esa confrontación, ese rechazo, que ellos no entienden por qué nosotros somos tan distintos, por qué no nos parecemos a ellos. Pero dice la Biblia que es lo que va a pasar, que cuando nosotros no nos acompañamos a ellos les parece cosa extraña, es decir, que somos como un huésped, somos como algo distinto, algo extraño, algo de afuera, que viene para su mundo, y nosotros no pertenecemos a ellos, no somos de ese mundo. No entienden por qué nos comportamos de esa manera. Ellos nos consideran a nosotros de forma antinatural, somos algo nuevo para ellos. Por eso de alguna manera nos rechazan, por eso de alguna manera nos quieren poner como que, bueno, el que se cree santo, buscan la manera de hacernos sentir mal, buscan la manera de ponernos a un lado, nos excluyen, nos censuran. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros sencillamente cedemos por no ser rechazados? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir, bueno, yo me voy a levantar hoy, sé que me van a rechazar, sé que me van a decir esto, me van a decir aquello, pero yo lo voy a tomar, yo lo voy a hacer? ¿Cuántos lo hacemos? Yo sé que hoy a mí en el trabajo me van a decir esto, porque soy cristiano. Yo sé que me van a excluir de esta conversación o de esto que están haciendo porque soy cristiano. Hermano, nosotros no hemos sufrido. Nosotros no hemos sufrido. Y aún así siempre le sacamos el cuerpo a que nos excluyan, queremos sentirnos parte, queremos pertenecer, porque es la naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros realmente daríamos más por el Señor? ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos más por el Señor? Dice la palabra también que ellos serán juzgados, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, ellos serán juzgados. Nosotros, dice la palabra en 2 Corintios, seremos premiados por nuestras obras. Hermanos, llegará el momento de entregar cuenta. Aunque el mundo se comporte como que no va a ser así, aunque la corriente del mundo vaya como que no va a ser así, hermanos, va a llegar el momento de dar cuenta. Va a llegar el momento de dar cuenta. A Noé lo llamaban loco. A cada uno de los hermanos que hicieron frente al mundo fueron rechazados. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por la justicia? Hermanos, dice la palabra en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza y el sufrimiento. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hermanos, evitar el pecado lleva sí o sí sufrimiento. Puede que nosotros no lo queramos ver así. Puede que no nos acostumbremos a verlo así.
Puede que para nosotros esa no sea una verdad que queramos aceptar. Pero para nosotros, el evitar el pecado lleva sufrimiento. Y a veces no entendemos por qué sufrimos. Y hay una energía en el mundo que nos rechaza a nosotros. Hay una energía en el trabajo que nos rechaza a nosotros. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cada uno aquí, hermano, tenemos nuestras luchas. Yo sé las luchas que tiene mi familia, mi núcleo, mi papá. Sabemos las luchas que tenemos. Cada uno aquí tiene sus luchas personales. En esas luchas, hermano, ¿tú pones primero el principio o pones primero cómo resolver ese problema? Yo no sé de qué manera te va a llevar el Señor a ti a que tú cumplas el principio, o si alguna vez lo vas a hacer. Pero lo que el Señor te quiere decir en esta mañana es que ya no reine más el yo, sino, hermano, atrévete a sufrir hoy por causa de la justicia, mirando la recompensa eterna. Hay una cosa importante, que evitar el pecado cuesta varias cosas, pero pagar el pecado cuesta toneladas. El pecado va a tener su paga también. Hermano, que Dios nos ayude. A veces cuando me toca enseñar, la mayoría de las veces se nos da el pasaje donde vamos a estarnos nosotros refiriendo. Y cada vez que me dan el pasaje hay una relación de donde tengo que profundizar, donde tengo que enseñar y con las luchas personales que yo tengo. Y creo que es de parte de Dios. Creo que es de parte de Dios lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, porque estamos muy acostumbrados a querer vivir conforme a este mundo. Queremos vivir conforme a este mundo. Nos queremos moldear, nos hemos moldeado, nos hemos acostumbrado a este mundo, queremos vivir según los principios de este mundo. A veces, bueno, si algo es muy, yo siento que es muy pecaminoso, no lo hago, pero a veces hay algo que no es tan pecaminoso, eso sí lo hago, porque eso no importa tanto. Si nosotros supiéramos, hermanos, cuán grande tesoro es mantener los principios, cuán grande tesoro es mantener la integridad. Y es mi invitación en esta mañana que podamos mantener la integridad y el principio bíblico aun cuando nos cueste. Aun cuando nos cueste. A Pedro al principio le costó, cuando le preguntaron, ¿tú lo conoces a él? No, chico, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese tipo. A Pedro le costó al principio. Pero después cuando lo llevaban a crucificar, iba alegre porque lo iban a crucificar. Y porque iba a morir como murió su Señor. Hermano, que Dios nos ayude. Cada uno tiene un proceso, cada uno de nosotros está luchando con cosas. Y Dios nos va a enseñar lo valioso que es mantener el principio. Oremos. Señor y Dios bendito, Padre Celestial, gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has enseñado que hay un propósito en armarnos con el pensamiento de Cristo, Señor, que es ser capaces de sufrir hoy, Señor, el daño que me hicieron, lo que me dijeron, la injusticia que yo siento que estoy teniendo por parte de mi gobierno, por parte, Señor, de mi esposo, de mi esposa, de mi jefe. Señor, no sé por qué parece tan injusto el que yo esté en esta enfermedad, el que yo padezca, Señor, una cosa detrás de la otra. Señor, parece injusto. Parece injusto el sufrimiento al que me enfrento cada día cuando levanto, Señor, cuando abro mis ojos y estoy con un sufrimiento encima. Señor, y no parece que sea justo.
Señor, pero dice tu palabra que nos armemos con el pensamiento que hubo en Cristo. Señor, que tomemos el pensamiento que tuvo Cristo de poder sufrir hoy, de ser hoy un valiente, aceptando, Señor, que cada pequeña obra va a ser recompensada, Señor, por ti. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a valorar, Señor, tus principios, anteponer tus principios, Señor, aun cuando me cueste a mí en mi propia carne sufrir. Señor, hoy te pedimos por cada necesidad aquí presente. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestras luchas. Tú conoces, Señor, el sufrimiento de nuestros corazones. Señor, aún el sufrimiento tú lo usas para acercarnos a ti, para hacernos entender que no somos suficientes por nosotros mismos. Pero seguimos luchando, Señor, seguimos luchando en contra tuya. Señor, en lugar de tomar el sufrimiento, Señor, y ir con él y tomarlo de la mano, Señor, y permitir que a través del sufrimiento tú nos moldees. Señor, te pedimos por cada batalla de los hermanos que estamos aquí presentes. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser íntegros en todo lo que hacemos y a mantener el principio bíblico, Señor, por encima de todo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el lunes pasado el pastor, el segundo pastor de la iglesia, cumplió años, el cual tengo el privilegio de llamarlo papá, y la iglesia le tiene un regalito. Entonces, si se puede poner de pie el señor Javier Maldonado. Entonces vamos a cantar el cumpleaños. Como digo yo, ando